Buenas tardes, bienvenidos y vamos a ver qué pasa hoy en día. Estamos a 18 del 3 del 2021 y vamos a seguir con las mismas charlas que estamos haciendo de siempre. Siempre es lo mismo, es el mismo tema porque todos estamos igual con el mismo tema de siempre. El conflicto, sus derivaciones, qué es lo que pasa, qué nos pasa, dónde nos lleva, cómo nos arrastra y cuál sería una alternativa de la que estamos viendo nosotros desde una perspectiva de la ley del desdoblamiento del tiempo, la lógica global convergente, estructuras espacio-temporales, y desde una perspectiva mucho más relacionada con lo que estamos haciendo aquí en el proyecto de RCO, que sería del sentido común, que sería una perspectiva, a ver, ¿cómo puedo decirle? Algo simple, sencillo, cómo podemos dar a conocer el conflicto desde un punto de vista digamos, casero, un punto de vista muy de como yo lo viví, que sería desde un viaje, de ir viajando por el mundo con tu mochila, ir viendo cómo van pasando cosillas y cómo las vas resolviendo y cada vez te dando cuenta de cómo podría ir haciendo que tu vida sea más liviana, tomando ese desafío y tomando ese conflicto desde una perspectiva cada vez con más... no como una amenaza del conflicto, sino tomando el conflicto como si fuera algo que te podría ser útil. Y podría ser útil. Pero eso en un principio no tiene mucha, digamos, no puedes captarlo muy bien. Pero luego, en la medida que tú lo vas transitando desde una perspectiva de la ley del desdoblamiento del tiempo, te vas dando cuenta que el conflicto ya no es lo mismo en el pasado. Que te pegaba, te arrastraba, te llevaba. Y ahora puedes tener calma, contar hasta 10, como dicen, y te das cuenta que el conflicto tiene algo para darte que te va desarrollando de alguna manera para ir teniendo más comprensiones en la vida. Pues bueno, entonces yo he hecho un dibujito aquí para que este es el mismo dibujo que hago siempre porque el que más me ha servido a mí en la vida para poder comprender la dinámica que tiene que ver con las estructuras del espacio-tiempo, y para eso yo coloco siempre un puntito que es la entrada de cuando uno nace, o puede ser este principio, puede ser el inicio de la vida de un ser humano, puede ser el inicio de la vida del planeta, o puede ser el inicio de cualquier cosa en realidad, pero es el inicio de algo que en algún momento se termina, que es en un futuro que está predeterminado por así decirlo, ¿no? Entonces, hay ahí dos puntos que son muy importantes que siempre hay que tener en cuenta porque eso es lo que te marca a ti para darte cuenta que es la cajita que te corresponde a ti como ser humano. Si estoy hablando de una vida de un ser humano, la cajita que corresponde que cada persona va a tener en ese lugar su contenido que le va a dar en este mamboleo, ese mamboleo que va a hacer entre esas cosas buenas y esas cosas malas, entre el bien y el mal, entre lo que me pasa y no me pasa. Todo eso que tenemos en la vida nosotros pues está dentro de este marco. Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental. Entender que dentro de esta caja está tu contenido. Ahora, si ese contenido tiene demasiada carga, entonces esta caja se vuelve muy estrecha para todo el contenido que le pones. Si tu contenido es demasiado, digamos, tiene demasiada como exigencia de necesidades a satisfacer, entonces la cajita se vuelve estrecha, se te achica. ¿Por qué? Porque esta cajita puede ser también un día, un año, un mes o toda tu vida. Y si en un día está estrecha, pues va a estar estrecha toda tu vida. Entonces es entender que el contenido de esta caja tiene que ser liberado de la carga emocional que tiene eso que tú vives durante un día. Cualquier vivencia, ya sea positiva o negativa, tiene que tener digamos como una válvula donde pueda
servirte de esa salida de esa carga te sirva a ti como para captar más de lo que ya has captado tú en el pasado. Entonces, en este sentido, el conflicto es aquel que te va a permitir comprender el contenido que está dentro de esa caja. El conflicto es el único que te va a dar a ti como la campanada que te dice cuánto tengo dentro de esa caja, cuánto me sobra. Porque el conflicto es como el lenguaje de la realidad que te dice, uy, esto es lo que te sobra, que hay demasiado. O sea, estás guardando demasiado. Todavía no comprendes para qué sirve. Estás metiendo demasiada ropa en un solo cajón. Todavía no comprendes que el cajón es chico para todo lo que metes ahí. Entonces, es necesario comprender que el conflicto ya tiene que tener otra mirada. Ya tenemos que redefinirlo. Tenemos que darle otras... ¿cómo se dice cuando uno... digamos, hay una palabra y uno le da otro enfoque, como que te has dado cuenta que los diccionarios dicen una cosa, Wikipedia dice una cosa, pero el ser humano tiene una capacidad de poder redefinirlo, digamos, darle una perspectiva más amplia, ampliar ese aspecto tan pequeño que tiene. Pues eso lo hace el ser humano. Entonces, las cosas están predefinidas antes, no, pero nosotros lo podemos redefinir, podemos agrandarle, podemos darle un enfoque, cambiar de ángulo para poder verle otras características que tiene el conflicto. El conflicto no solamente tiene las características de ser algo agresivo, porque en el pasado, hablando del pasado, el conflicto es como algo que te hace sentir mal, es agresivo, algo que es en una situación simplemente te da como una especie de carga que no sabes para qué sirve ni para dónde va, pero lo único que hace es arrastrarte a repetir siempre lo mismo. A repetir. Automáticamente, por supuesto, ¿no? De forma automática, ¿no? De forma automática, las mismas reacciones, las mismas palabras, los mismos pensamientos, las mismas emociones, que es la de tener como una necesidad muy alta, intensa emocionalmente, de querer no estar ahí, querer salir de ahí, o que me saquen esto, o que alguien me ayude. Eso es una necesidad, te activa y automáticamente una necesidad de salir corriendo o de atacar a alguien. ¿No? Te activa esos instintos, por así decirlo. Unos instintos que es la de huir o atacar, o simplemente pedir ayuda para que me quiten todo esto. Entonces, esas son reacciones realmente que en el pasado siempre hemos tenido. ¿Por qué? Porque pensamos que el conflicto es algo malo, por así decirlo. Como si fuera algo que hay que eliminar. Algo que no debería estar en la vida. Algo que no sabemos de dónde viene, pues debe ser Dios o puede ser algo, y que estamos pidiendo siempre ayuda de algún lugar, porque parece que este conflicto aparece de la nada y viene a molestarnos. Pero nadie se ha puesto a pensar todavía, oye, ¿no será que no le hemos echado una miradita más profunda a esto y ya está bueno de estar siempre mirando el conflicto como si fuera algo malo? Como si fuera algo que siempre hay que estar evitándolo, hay que estar, siempre estamos sufriendo para que alguien nos los quite y hacemos terapia y vamos no sé qué, y inventamos todo este tipo de cosas. ¿No será que le podríamos buscar una mirada un poquito contraria a este? Por último, investigarlo, ser como los científicos, no creerse inmediatamente el cuento, dudar de lo que se dice de aquí. Por lo menos empezar por algo. No importa si todavía estamos a este lado.
con todas nuestras reacciones automáticas y que esas necesidades, ¿no? ¿Así? Esas necesidades que se te disparan. Se te disparan necesidades. Y claro, si se te disparan necesidades, tú sabes que vas a ir a comprar como loco y van a estar los vendedores de productos para todo. Ahí donde vienen todos los vendedores de todo el mundo y dicen, toma, yo tengo la solución y la pastillita y el otro la varita mágica y el otro no sé qué, cualquier cosa, pero te venden de todo este mundo. Por este lado, te venden todo. Es decir, el conflicto por este ladito, lo único que hace cuando no se tiene esa capacidad de reflexionar para irse para otro lado, lo único que hace es consumo. Consumo todo tipo de terapia, consumo todo tipo de pastillas, consumo comida, consumo. ¿Por qué? Porque necesito estar bien. Y se me parecen todos los vendedores de todo tipo. El mundo está lleno. Ustedes saben cómo está Entonces, yo lo que hago aquí es consumir. Las personas hacemos eso, consumir todo el tiempo. Ahora, vamos para acá, al presente, y decimos, a ver. Estamos haciendo todo bio, queremos salvar al planeta, Oye, pero si el consumo viene de no entender cómo viene un conflicto, yo no voy a parar de consumir, por muy bio que sea. Por muy consciente en todo tipo de cosas, yo no voy a parar de consumir, porque el conflicto me va a disparar una necesidad. Entonces, si reflexionamos un poco y decimos, nos vamos para el otro lado, vamos a ver si el conflicto es una oportunidad. Vamos a darnos la posibilidad de dudar de todo esto. Vamos a ponernos que estamos equivocados por aquí. ¿Por qué? Porque yo miro la sociedad y miro la civilización y a todo el mundo y estamos todos enganchados aquí. Y vamos directo a autoeliminarnos por este lado. Más ahora con esta vacuna, que imagínate, salvar al mundo con una vacuna ¿de qué? Estamos como que se nos está yendo la olla con todo eso. Entonces, vamos a darnos un paso y vamos a decir, a ver, vamos a tomar el conflicto como una oportunidad. ¿Cómo es? No tengo idea, chicos. Pero el hecho de que te salgas de allí, el hecho de que te permitas reflexionar para ver al conflicto como una oportunidad que nunca antes, ya estás cambiándole el ángulo. Porque estás pensando y estás reflexionando sobre algo que es totalmente lógico. Porque si vas por aquí y de aquí de consumo, terminas depredando el planeta y depredando los animales y los árboles y al propio ser humano, obvio que esto es catastrófico. Aquí vamos todos al exterminio. Entonces, si ya va al exterminio y tu vida va así, entonces aquí tengo que hacer yo el clic de decir, me pongo yo y me tomo yo mi propia autoridad hacia mí mismo. Total, si aquí voy a la catástrofe, me tomo la oportunidad de darle una vuelta a esto. Y me empiezo a autoeducarme a mí mismo con reflexiones con respecto a esta oportunidad. ¿Oportunidad por qué? Porque yo lo veo en la naturaleza. ¿Acaso en la naturaleza el conflicto no es una oportunidad para la evolución del planeta? ¿Acaso cuando un animal no corre más y se escapa de otro animal, no le va a brindar a su próxima especie una descendencia nueva que corra mejor que la anterior? ¿Gracias al conflicto? ¿Acaso no se brinda eso en toda la naturaleza desde que se inicia el planeta, con todos sus movimientos y con toda eso que tiene esa rusticidad del pasado hasta llegar al presente, con toda esa naturaleza que tenemos ahora que se llama vida, coherente en todo sentido y sincrónica?
¿Acaso no se dio por el conflicto, por ir madurándose a sí misma hasta llegar a interconectarse en todos los sentidos y con todos sus elementos? Entonces, para nosotros, ¿por qué el conflicto tiene que ser diferente? ¿De dónde nos viene a nosotros, a los seres humanos, tomar el conflicto como algo malo y estar pidiendo ayuda y llorando todo el tiempo como si estuviéramos siempre necesitando de algo externo para poder defendernos de una amenaza que no existe en la naturaleza? Entonces, esa manera de reflexionar te hace ver el absurdo de este lugar. Te hace ver lo inmaduro y no sé, lo tonto que es el ser humano, porque es el único que se aparta de eso, es el único que toma este camino. La naturaleza en todas sus ramas y con todos sus reinos están en armonía y en completa sincronía entre sí. Entonces, ¿cómo puede ser que el ser humano vaya por aquí y continúe? Es un poco. Entonces, ya con esa reflexión, ya tendríamos que estar tomando, digamos, un tránsito, un proceso. Ya tendríamos que estar tomando un proceso inverso a esto. ¿El conflicto es malo? No voy a decir que es bueno, sino lo voy a decir es una oportunidad. ¿Para qué? Para reflexionar sobre esto. Me pega el conflicto y yo me pongo a reflexionar sobre esto. Punto. No voy a venirme para acá a decir, hey, el conflicto es bueno porque a mí me va a dar capacidad de poder comprender la vida. No. Me pega el conflicto y me produce un proceso inverso de investigación acerca de cómo yo voy. Cómo va la vida, cómo va la ciencia, la política, la religión, toda la espiritualidad. ¿Cómo está el mundo del ser humano? Estoy hablando, ¿no? No de los animales, ni de las plantas, ni del planeta. Del ser humano en sí. ¿Cómo está destruyendo? ¿Cómo se está comiendo el planeta? Eso me tiene que a mí activar el conflicto. Porque va a activar justamente esto. Y hace que yo haga lo mismo que hace todo el mundo. Entonces, me tiene que activar un proceso inverso de reflexión. Un proceso inverso, ¿así? ¿O con Z? Reflexión. Esto no requiere ningún tipo de terapia, ni pastillas, ni ser filósofo, ni ser científico, ni conocer la física cuántica. No. Esto se llama sentido común. Nada más. Es una cosa súper simple. Sentido común. Si estoy aquí y la humanidad va por aquí y todos vamos por aquí, por una cosa que se llama conflicto, solamente porque quiero que me lo saquen de encima, porque quiero un resultado y quiero que la solución ya, yo tengo que hacer un proceso de desarrollo inverso en mi cerebro. Solo con pensar. Pensar no cuesta absolutamente nada. No requiere ningún esfuerzo. La reflexión te hace tomar conciencia de todo esto. La reflexión te hace tomar conciencia. Entonces, cuando tú haces este proceso inverso, ¿qué sucede aquí? Aquí, en este lugar, lo que vas a tener es solamente más claridad. Simplemente más claridad de qué, de esto que está aquí, de cómo va esto. No que te vuelves más inteligente y que te vuelves mejor que otro. No, se te hace más clara
la forma de ver esto que cuando estás ahí, no lo ves. Porque estás inmerso en el consumo. Estás inmerso en querer ser feliz. Estás inmerso en querer estar bien. Estás inmerso en querer ser alguien, en correr igual como va corriendo todo el mundo. Y está bien, no pasa nada. Pero si haces un proceso de reflexión inversa, esto se llama lógica. No es místico. Donde te puedas dar una oportunidad de que el conflicto me haga darme cuenta por dónde voy corriendo. ¿Cómo me activa a mí la necesidad esa constante, insistente, de hacer siempre lo mismo? Listo, ya está, no pasa nada. Pero yo me puedo permitir. Y además me puedo argumentar y me puedo dar nuevas explicaciones cada día, poco a poco, con más claridad. Porque mientras más claridad aquí, yo puedo explicar mejor eso que está allá. No explicar acá el universo y la luz. No, no. Puedo explicar mejor eso que está ocurriendo ahí. ¿Por qué? Porque lo empiezo a vivir. Porque aquí empiezo a tener yo la vivencia. Empiezo a tener yo como puedo darme cuenta de la realidad en tiempo de eso que está ocurriendo. En el tiempo que me ocurre a mí. Y gracias al conflicto. Porque yo voy a sentir la activación de todo eso. Entonces voy a sentir toda la actividad que siente todo ser humano. Esa necesidad de defenderse, de atacar, de sobrevivir, de pelear, de acusar, de buscar un culpable dentro del planeta, fuera del planeta, pero en alguna parte tiene que haber un culpable. Entonces, cuando se activa todo ese proceso, tú te aclaras. Y aquí tienes en esa reflexión, cada vez cuando tienes más claridad que haces aquí, tienes mejores descripciones. Mejores argumentos, capacidad de dar respuesta con palabras de lo que ocurre ahí. Y esto de aquí después ya no te engaña. Cuando te quieren vender algo, no te engaña. Porque tienes claridad para darte cuenta. Tienes capacidad de reflexión. Porque sabes por dónde va eso. Y empiezas a salir poco a poco, porque esto es poco a poco, es paso a paso, empiezas a salir del engaño. El autoengaño de sí mismo y el engaño que nos hacen los demás. Porque la religión te engaña, la política te engaña, las instituciones te engañan, todos te engañan, no porque sean malos, no, por ignorancia. Pero tú empiezas a salir del engaño y al salir del engaño no te peleas con nadie. Empiezas a sentirte libre de eso. Y no necesitas predicarle a nadie, porque es personal. Todo esto es personal. Pero para entenderlo, tienes que saber que todo esto que está aquí corre del mismo modo. Todo el planeta. La vida del planeta la estamos llevando los seres humanos por ese lugar. Y no toca nada más que hacer un proceso inverso de pensamiento, de percepciones, de reflexión para describir, para argumentar, para tener mejor idea de cómo funciona esto del engaño. ¿Para qué? Yo quiero mi planeta, ¿eh? Yo amo el planeta, amo la Tierra, me gusta, por eso, es mi hogar. No quiero que todo el mundo cambie, pero yo puedo hacer algo por mí mismo. Y ya está, con eso es suficiente. Entonces te pregunté,
¿Para qué? Por eso. Porque es mi hogar. Es el lugar que me brinda un cuerpo que yo puedo usar para poder estar en esta realidad y poder observarla como es, conocer a otros seres humanos, conocer todos sus reinos y entender cómo funciona esto. Ya está, con eso me basta. Es más que suficiente, ¿no? Por lo menos para mí así. Entonces es muy importante darse cuenta que todo esto, el contenido que le demos es de este lugar. Pero vamos para allá. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí. Con respecto a las reflexiones que son un proceso interno que hace cada uno. Es en base a preguntas que uno se hace en su cabeza, porque es algo que siempre se genera dentro de uno, pero no siempre uno como que no sabe si está pensándolo de la manera, en la dirección que no es de la del consumo, sino que la otra, es la inversa. Entonces, necesariamente que dentro de esa reflexión se comunique, que se hable, que se exprese para saber si uno está reflexionando de esa manera inversa como se plantea aquí o... A ver, no. primero, el primer concepto que hay que tener claro, que el conflicto ya tengo que llevarlo a una oportunidad. Eso lo tengo que tener claro. Lo que haga después, todo está perfecto, porque todo está dentro de ese concepto. Incluso si yo tengo un conflicto y no me siento bien, pero ya tengo mi visión, porque quiero cambiar el ángulo, pero yo ya estoy poniendo mi ojo en la oportunidad, todo lo que le diga a la otra persona de alguna manera va a ser en un crecimiento. No importa cómo esté yo de arrastre emocionalmente. Porque yo internamente yo ya lo sé que es una oportunidad. Cada píxel, cada paso, cada gota de que nosotros, tú puedes tener en un conflicto aquí la misma reacción de siempre, los mismos sentimientos, las mismas emociones, pero tú sabes que ahora tienes una oportunidad. ¿Cómo se hace eso? No importa, lo sabes. Eso es una gota de conciencia. La conciencia no es estar iluminado. La conciencia se construye con estas gotas. Lo expresas, no lo expresas. Actúas, que hagas lo que quieras, exprésalo, dilo, júntate, cállate, no importa. Es la oportunidad lo principal. Tienes que tener tu ojo puesto en una referencia. Y esta tiene que ser tu referencia. Esta tiene que ser la referencia del conflicto. Que no lo sientas, que no lo vivas, que eso no tiene nada que ver. La conciencia hace su trabajo. La conciencia se cuela cuando tú tienes la referencia puesta en algún lugar. Si tú tienes la referencia puesta, por ejemplo, en la solución de algo, toda la energía va a ir en búsqueda de esa solución. Pero si tienes la referencia puesta en el conflicto como una oportunidad, toda esa energía te va a ayudar a que la conciencia se cuele. Va a abrirle paso a la conciencia, la misma energía. Porque la energía es conducida por la referencia. Entonces, todos los pasos que tú des aquí entre medio, todos son pasos de conciencia. Todos.
eso lo vas a saber con el tiempo. Cuando te miras y dices, vaya, creo que he dado unos cuantos pasos. Es decir, todos los pasos que haga yo aquí, da igual como los haga, mientras yo sepa esta referencia, entonces sí tiene conciencia y no consumo. Porque sí tiene conciencia. Porque la referencia la pusiste tú. Cuando ya pones tu referencia, donde pones tu referencia, ahí va la energía. Porque la referencia es pura información. Si la referencia está puesta en querer solucionar algo, toda la energía va a ir en búsqueda de eso. Y te va a arrastrar. Es decir, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Lo que salga. Tampoco hay que hacer nada. No es algo específico hacer. No. Es lo haces, lo expresas. Mientras más lo expresas, quizás es mejor. Porque te va a dar. Porque siempre vas a tener tu referencia ahí. Y si lo expresas con alguien que está trabajando en lo mismo, pero te vas a saber que tu referencia, tu forma de expresarlo, también tiene que ver con lo mismo que le pasa al otro. Entonces está todo bien. Todos están creciendo. Todos. No hay nadie que no pueda. Incluso en este momento en el planeta todo el mundo está creciendo, todo el mundo, porque todos están encerrados, todos están bajo presión. Pero nadie se está volviendo loco. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que está haciendo la Tierra de alguna manera. Pero el trabajo no lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar solamente el ángulo de la referencia. Mi referencia ya no puede ser Dios. Mi referencia ya tiene que ser la nada misma. Y ahí sí el conflicto se te vuelve un canal de conciencia. Ya la referencia no puede estar puesta en el político, en la religión, no puede estar puesta en un científico, porque todo eso tiene intereses detrás que son totalmente económicos, de manipulación, ya sabemos todo eso. Entonces, la referencia tiene que estar puesta en la nada misma. O en la Tierra. En la Tierra y su manera de poder llevar adelante todo este proceso de evolución. Y la Tierra lo saca de la nada misma también, del sistema solar, Entonces, ya tener referencias totalmente diferentes a las referencias que tenemos aquí nosotros los seres humanos, ¿no? Con respecto a la educación que hemos recibido. Entonces, cambiar la referencia, inmediatamente todo esto va en ayuda a eso. O sea, consumo, conciencia. ¿Cómo genero conciencia? Justamente, aquí empieza la generación. Ahí empieza la generación. Cambiando la ruta de la referencia. ¿Alguna pregunta más? Entonces, por un lado tenemos dónde estamos y qué es lo que queremos. Ahora el paso es personal, totalmente personal. Esto es una dinámica que se hace siempre para poder tirarla ahí al que quiera tomar algo. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, ya nos vemos pronto y veremos qué pasa. Las preguntas, pues bienvenidos. Ya saben a dónde preguntar.